buenos días a todos. Es un gusto poder verles nuevamente en esta ocasión para compartir un tema de mucho interés. Antes de iniciar esta conferencia, quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos los compañeros del diplomado, la tercera edición que están saliendo en este momento. Gracias. Y pues prácticamente el tema resultó de las consultas en clase y entonces estamos haciendo una clase complementaria de este diplomado hasta donde pudimos reunir la información para que fortalecer este pensamiento basado en riesgo en el tema específico del riesgo residual. Entonces, vamos a dar inicio a esta clase. Prácticamente es una clase, ¿verdad?, de una hora o hora y media, depende de cómo nos desarrollemos. Y vamos a iniciar entonces colocando la diapositiva que tengo acá. Al finalizar estaremos atendiendo las preguntas o consultas o comentarios que hayan surgido, ¿verdad?, durante toda esta conferencia. Muchas gracias también al colegio por darnos la oportunidad de poder seguir compartiendo los conocimientos que vamos aprendiendo en el camino, porque de eso se trata, ¿verdad? De compartir todo aquello, todo este crecimiento personal, retribuirlo también a la comunidad de contadores públicos del colegio del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Entonces vamos a iniciar con este tema muy importante. Muy importante porque es al final del proceso de lo que es una gestión de riesgo. Miremos cuáles son los objetivos que tenemos en esta ocasión. Tengo dos objetivos y uno es fortalecer el pensamiento basado en riesgo cuando gestionamos el riesgo residual. Y el dos es presentar y explicar metodología de cálculo para gestionar el riesgo residual. En el segundo objetivo vamos a irnos por una metodología bastante sencilla, muy conocida. Tal vez no nos hemos detenido, pero ya con el ejemplo, ustedes verán que lo hacemos día a día, con la intención de poder dejar exactamente los conceptos básicos y las ideas que necesitan a la hora de calcular el riesgo residual en sus empresas. Miremos la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Tenemos unos 6 puntos, unos 5 puntos más o menos. Y es que vamos primeramente a conceptualizar la gestión de riesgo, debido a que el tema importante es el riesgo residual y es al final del proceso de esta gestión de riesgo. Entonces me parece oportuno describir así de manera breve la antesala o el escenario que debe de tener o el panorama que debe de tener el riesgo residual para que no nos perdamos de vista. Y también vamos a conceptualizar lo que es el riesgo residual a través de los estándares. Estaremos hablando del plan de tratamiento, porque prácticamente es ahí donde definitivamente nos damos cuenta si existe o no el riesgo residual y en qué proporción de lo que nosotros hemos diseñado en nuestra gestión de riesgo. Estaremos hablando de las alternativas de tratamiento al riesgo, que son una de las formas en las que atendemos también el riesgo residual, y también en la valoración de riesgo vemos la severidad o la gravedad, ¿verdad?, de los riesgos. Entonces las alternativas nos ayudan mucho. Y finalmente estaremos hablando de un ejemplo práctico bastante sencillo que diseñé con el propósito de dejar una información un poco más amplia para gestionar el riesgo residual, ¿no? Y al final estaremos viendo las preguntas y las respuestas y los comentarios, ¿por qué no decirlo, verdad? También los comentarios que nos van a ayudar a crecer a todos en esta charla. Entonces iniciamos con nuestra agenda. Me gustaría iniciar haciéndoles este comentario, el concepto específico de lo que es la gestión de riesgo. Yo he conocido que muchas veces se conceptualiza que la gestión de riesgo solamente es construir matrices de riesgo. Esas matrices de riesgo que tienen todo este proceso de identificar, analizar, valorar el riesgo,
monitorearlo, supervisarlo y comunicarlo. Y a veces he comprendido también que solo se conceptualiza como un universo estas tareas. Pero esto no es así. La gestión de riesgo es mucho más que construir matrices. El tema de la construcción de matrices es una labor muy importante en lo que es la gestión de riesgo por toda la información que nos ayuda. Es una metodología universal y todos los estándares coinciden en estos mismos pasos: identificar, analizar, valorar el riesgo, etcétera. Y finalmente comunicarlo. Es un lenguaje universal y lo que hace la diferencia es el estándar alineado tal vez a un tipo de negocio, a un tipo de industria, pero en esencia la metodología es universal y es la más conocida mundialmente. Pero la gestión de riesgo es mucho más que construir matrices. No quiero quitarle yo valor a esta labor que se hace porque es muy importante. Podemos decir que la gestión de riesgo en la gestión de riesgo, construir matrices de riesgo es un componente importantísimo y muy conocido. Entonces, conceptualizar que solo construir matrices de riesgo es gestionar los riesgos, entonces no estamos acorde con estos estándares, con la ISO 31018, con COSO y con COSO RM, que son los estándares más conocidos de este lado, ¿verdad? Y los más utilizados en las instituciones más grandes de este país, por lo menos de lo que he visto. Entonces, la gestión de riesgo, según estos estándares, involucra una alineación de objetivos, involucra a un gobierno corporativo, involucra a un liderazgo que está en una constante monitoreo, involucra también operaciones, estructuras y sistemas. Entonces, estos estándares que son directrices, que son recomendaciones, que se hacen exigibles cuando nosotros las adoptamos, entonces ellas mismas lo dicen, son directrices, guías, porque, volvemos a decirlo, el ADN de cada empresa no se parece al otro. El componente de la construcción de matrices o de la evaluación de riesgo está inmerso en cada uno de estos estándares. Entonces, cuando conceptualizamos la gestión de riesgo, tenemos que abrir ese pensamiento y pensar en todo lo que indican estos estándares y no solo conceptualizarlo a lo que es matrices de riesgo. Matrices de riesgo es muy importante y nos da exactamente el horizonte, el límite, el umbral. Y a través de cada uno de estos pasos, entonces nosotros terminamos de comprender exactamente la naturaleza de nuestro negocio y entendemos exactamente cuáles son las incertidumbres sobre nuestros objetivos. Pero les dejo la primera, el primer concepto y el primer afianzamiento, ¿verdad? De entender y de comprender de que la valoración de riesgos es un componente aplicado, que está considerado, perdón, en estos estándares, que son los más conocidos. Ok. Pero como estamos hablando de riesgo residual y necesitamos que nos ubiquemos, que nos actualicemos en cuál es el escenario, porque mi riesgo residual es hasta el final del proceso, vamos a ir, ¿verdad? Hablando un poco sobre esto para que ustedes puedan comprender el escenario que debe de existir cuando hablamos de un riesgo de residual, ¿verdad? Y aquí entonces toma un punto muy relevante el plan de tratamiento, porque el plan de tratamiento reúne exactamente todos esos puntos interesantes que necesitamos para entender cuál es el riesgo residual. Pero ese plan de tratamiento hoy también necesita la aplicación de buenas prácticas de gestión de riesgo. Hay empresas que ya definen COSO, COSO RM o el ISO 31000 o un estándar alineado. Entonces,
Cuando esto existe, vamos por un buen camino, entendiendo y comprendiendo que hay un estándar que institucionalmente se ha adoptado. En segundo plano, tenemos los objetivos definidos a nivel estratégicos, objetivos de unidad de negocio y objetivos operativos. Si la gestión de riesgo se basa, en primer paso, en determinar un objetivo y luego las incertidumbres sobre esos objetivos. Pero estos objetivos estratégicos necesitan pies y manos, y entonces toda la estructura tiene también que ir alineada con objetivos de unidad de negocio y objetivos operativos, objetivos financieros, etcétera. Aquí me faltó ponerle una cantidad de objetivos, porque entonces estos objetivos estratégicos que están desde el top vienen bajando a cada una de las estructuras y en su función específicas vienen a alinearse a esa estrategia definida por la alta dirección. Entonces, recuérdenlo, siempre tienen que estar los objetivos y tiene que haber una evaluación de la entidad a diferentes niveles, porque es importante conocer que lo relevante de lo estratégico es lograr una alineación de todos estos objetivos. Cuando esto no existe y entonces se desestiman algunos objetivos operativos, es necesario entender cómo estos objetivos, ya sean de negocio, operativos, financieros, pueden inferir exactamente sobre mi objetivo estratégico. Entonces, tiene que irse haciendo una evaluación a diferente nivel en la estructura para determinar lo que se conoce como el apetito de riesgo alineado a estos objetivos estratégicos. Finalmente, todo esto termina en lo que se conoce como un plan de tratamiento para gestionar los riesgos identificados. Y ese plan tiene que ser muy abierto, muy extenso, permitiéndome entender exactamente cuáles son las incertidumbres sobre los objetivos, la calificación del riesgo inherente y también quiénes son los responsables de cumplir y de hacer cumplir los mitigantes, porque a este nivel ya tenemos entonces todo un panorama de cómo gestionar los riesgos en la entidad donde estamos. Este plan de tratamiento no puede obviar la categoría y clasificaciones de riesgo, porque es necesario en esta evaluación a la entidad, de la entidad a diferentes niveles, definir una clasificación para poder conocer en bloque cómo están nuestros riesgos y sobre todo aquellos que se alinean exactamente al giro del negocio de la empresa. Si tenemos una empresa que es una empresa de tecnología, entonces los riesgos tecnológicos son los más interesantes. Si tenemos una empresa que es de logística, entonces los riesgos operativos son los más interesantes, porque esos son los riesgos que están generando el flujo de ingresos en la empresa. Entonces, cada entidad define su medición y su clasificación, de acuerdo a su concepto, de acuerdo a su cultura y de acuerdo a las incertidumbres y el giro del negocio que ellos tengan, ¿verdad? Incertidumbres definidas sobre sus objetivos. Finalmente tenemos entonces un inventario de riesgo o COSO-RM lo llama una cartera de riesgos. Al final de todo este trabajo podemos identificar riesgos alineados a clasificaciones y riesgos alineados a objetivos y también alineados a estructuras, cuando el diseño se ha hecho de esta manera. A veces tomamos en el tema de los riesgos, eh, hay que tener mucho cuidado para establecerlos muy bien y no estar considerando inventarios de debilidades de control interno, cuando en realidad no son riesgos, sino son, digamos, tareas operativas que lo que necesitan es un monitoreo y una actualización y una supervisión continua para evitar la situación que tenemos
en lo presente. Pero el inventario de riesgo se refiere a todas esas incertidumbres que nosotros detectamos durante el análisis, y la cartera de riesgo, que es COSO RM, lo define con un mayor nivel de estrategia, y es el enlace de todos los riesgos de la institución con cada uno de estos objetivos estratégicos y clasificados para entender el nivel de influencia sobre mi objetivo estratégico. Entonces, en la cartera de riesgo podemos tener riesgos que a nuestra vista parecen insignificantes, pero cuando ya hemos establecido esa cartera de riesgo nos damos cuenta que una falla en este objetivo operativo puede afectar mi objetivo estratégico. Y un objetivo estratégico puede entonces estar afectado por 2 o 3 riesgos, o solo un riesgo, o definitivamente no hay afectación. Y en realidad la afectación la da exactamente el nivel corporativo o el nivel decisorio. Pero eso se hace a través de haber finalizado y entendido cuáles son los riesgos que nosotros tenemos. La respuesta a cada riesgo tiene que estar bien clara en todo este escenario para entender entonces de qué manera es el tratamiento que vamos a darle a las incertidumbres que hemos identificado. Y finalmente, estamos ya en la posición de poder establecer un mitigante, que en este caso son los controles o son los procedimientos que nosotros decidimos cuando, cuando la institución define si acepta el riesgo, si lo transfiere, si lo evita o si lo persigue, ¿verdad? Eso depende. Eso depende de la posición de cada alta gerencia en su entidad y en su entorno. Entonces, vean ustedes, es importante entender que todo esto, todas estas 8 incisos deben de estar inmersos en la gestión de riesgo para que podamos hablar de un riesgo residual. Porque hacia atrás debe de haber un buen diseño sólido que me pueda dar al final una información fidedigna, una información real de la empresa y una información que está basada en una metodología conocida a nivel internacional. Entonces, tiene que haber todo este escenario, ¿verdad? Es muy bueno que lo conceptualicemos también. Pero cuando hablamos del inventario de respuestas al riesgo según su gravedad, tenemos entonces alternativas. Y miremos acá lo que tenemos también en la gestión de riesgos. Recuerden ustedes, y vamos a conceptualizar en este momento, que la gestión de riesgos lo que hace es gestionar las incertidumbres. Riesgos es incertidumbres o vulnerabilidad, como usted quiera llamarlo. Ambos son sinónimos y están conectados con una palabra que se llama, con 2 palabras que se llaman falta de certeza. Es decir, esta vulnerabilidad y esta incertidumbre puede afectar mis objetivos. Entonces, la gestión de riesgo lo que hace es anticiparse a esas incertidumbres que yo conozco. Es decir, nos volvemos predictivos a través de una metodología científica, tratando de inferir sobre esas incertidumbres y esa vulnerabilidad que tenemos en nuestros objetivos. En este contexto, COSO RM dice, hay que definir cuál es la gravedad del riesgo. Entonces, una de las formas de hacerlo es a través de alternativas. En el plan de tratamiento tenemos tal vez un mitigante, pero esto está alineado a un escenario. Si lo aceptamos, lo transferimos, pero no es el único. Entonces, hay exactamente, puede haber una cartera de alternativas, oigan bien, de opciones para que nosotros podamos atender este riesgo, esta incertidumbre. Es bueno darle un porcentaje de inferencia sobre la incertidumbre. Entonces acá tenemos, lógicamente, jerarquizando, en primer lugar, aquella que me dé un beneficio, un riesgo de incertidumbre menor, y así
ir dejando aquellas que me presenten un nivel de incertidumbre mayor, ¿verdad? Entonces, la opción 1 tenemos en un 10%, la opción 2 en un 15%, la opción 3 en un 20%, la opción 4 en un 25% y la opción 5 en un 30%. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo tengo 5 alternativas para poder atender la incertidumbre de este riesgo. ¿Por cuál me voy? Hago un comentario y es que estos valores del 10%, del 20%, del 15%, tienen que ser alineados a algo comprobable, a una fuente que sea fidedigna y comprobable, ya sea porque la historia nos lo dice, ya sea porque tenemos reportes, porque tenemos información de los mitigantes, cómo se controlan, pero debe de ser por lo menos verificable, comprobable. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces estamos cayendo en el subjetivismo y entonces en la discrecionalidad, y no se trata de ello, hasta donde se pueda. Hay algunos temas en la gestión de riesgo que no se pueden, digamos, llegar a un nivel tal vez de comprobación, pero sí la percepción de lo que se tiene de riesgo sí se puede comprobar. Entonces, porque pueden ser eh, temas de cualidad y un escenario que se mira, que viene y que hay en todo momento una buena certeza de que si sucede, si se materializa esta incertidumbre que hoy tenemos, que es cualitativa, entonces sí nos va a afectar en un tanto por ciento. Entonces, estas fuentes de fidedigna, es decir, se pueden hacer 5, 6, hasta 7 alternativas para entender cuál de ellas en realidad nos da un nivel de incertidumbre en menor escala. Hay que recordar también de que lo que es la incertidumbre, lo que son los riesgos, lo que podemos hacerlo es mitigarlo y no evitarlo. Simple y sencillamente porque no controlamos todo el entorno. Esto ya es algo que muchas veces, y son las circunstancias que se dan, los cambios en los mercados, los cambios en los entornos políticos, socioeconómicos, cambios internos que se pueden estar dando, que nosotros no los estamos conociendo, ¿verdad? En el momento. Entonces hacen que todo esto sea, digamos, un nivel de aproximación, es una mitigación, pero siempre quedará, digamos, algún sesgo, algún nivel de incertidumbre que nosotros no podamos manejar. La intención es bajar hasta donde se pueda el efecto, el daño de un riesgo cuando éste se materializa. Entonces, tenemos todas estas alternativas, ¿verdad? Acá. Pero hay un punto muy importante que no tenemos que olvidar nunca, nunca cuando nosotros hagamos estas alternativas. Y son dos cosas. Uno es la naturaleza del negocio. Imagínense ustedes, esta opción uno puede ser muy importante, digamos, tal vez en una empresa que coloca crédito, que diga, bueno, esta opción de mi cartera tengo un 10% menos, si tomo este riesgo o esta incertidumbre. Entonces, para ella y para otros tipos de negocios puede ser muy atractiva la primera alternativa. Pero imaginémonos en una refinería. ¿Qué pasaría si hay una incertidumbre del 10%? Es inadmisible. Esa incertidumbre podría llevarnos a muertes. Imaginémonos en un hospital, este 10% de incertidumbre podría llevarnos exactamente a la vida o a la muerte. Imaginémonos en un centro, en las líneas aéreas que están ahorita de moda, imagínense ustedes, este 10% en alguna avería o una incertidumbre que se conozca en esta alternativa puede llevarnos no solo a la muerte de una persona, sino a la muerte de muchos, ¿verdad? En el cielo y en la tierra, porque no se sabe en esa incertidumbre dónde va a acontecer la materialización de ese riesgo. O imaginémonos entonces en un puesto de bomberos o en un lugar donde dan atención
para salvar vidas, para salvar a la gente, etcétera, etcétera. Imaginémonos en todo esto, por esa razón, cuando nosotros estamos seleccionando alternativas, no podemos dejar la naturaleza del negocio y entonces entender si esto aplica también para nosotros o esto tiene que reducirse más a la hora de definir una respuesta al riesgo. Otro asunto que tenemos nosotros que tomar en cuenta es la categoría de ese riesgo. Porque alineado a la naturaleza del negocio, entonces esto sí viene a ser una información importantísima a la hora de seleccionar y de saber entonces cuál alternativa es la que nosotros necesitamos. Cuando las empresas son demasiado grandes, se tienen que hacer mediciones, clasificaciones y categorías, dependiendo de cómo usted quiera realizarlo. Una vez, ¿verdad?, que tenga un conocimiento de cómo gestionar sus riesgos. Entonces, estos dos temas son muy importantes y yo se los dejo a ustedes para que a la hora de seleccionar las respuestas, en el plan de tratamiento se ve tal vez solo una respuesta, pero COSO-RM en realidad indica que debería de haber una lista de respuestas, alternativas de respuestas, y seleccionar la que esté un poco más adecuada, ¿verdad? Para determinar lo que es la severidad o la gravedad del riesgo. Entonces, todos estos estándares nos ayudan para darnos buenas prácticas y entender en realidad cómo debemos de gestionar los riesgos. Nosotros nos quedamos con las buenas prácticas y con el conocimiento para aplicarlo a nuestras entidades. Y entonces llegamos al punto importante. No quería dejar de mencionar todo eso porque el cálculo del riesgo residual es el final del proceso, pero este proceso debe de tener A, B, C, D, E, para que podamos entonces confiar en que la información que yo estoy obteniendo en este momento es real, es fidedigna, y entonces yo voy a poder mitigar el riesgo de estas incertidumbres en mis objetivos. Miremos lo que dice COSO-RM sobre la definición del cálculo residual. Dice, el cálculo del riesgo residual implica evaluar la eficacia de los controles implementados y volver a evaluar y calificar el riesgo a medida que se aplican los controles. Y es que en primera instancia tenemos que decir algo, y es que los controles requieren una constante revisión y determinar la eficacia. Los métodos para determinar la eficacia de los controles varían y hay una cantidad de formas de hacerlo. COSO te dice que esté presente y que esté funcionando. Pero aún el determinar un factor para decir si es efectivo o no, tiene que haber, ¿verdad?, un criterio de experto y un criterio muy bueno para que esta parte importantísima, que es lo que me va a dar mi riesgo residual, sea en realidad real, como lo dice COSO-RM. Y dice acá, y volver a evaluar y calificar el riesgo en la medida en que se aplican los controles. Y es que la gestión de riesgos, señores, es un proceso reiterativo, es decir, es un círculo. Iniciamos desde la alta esfera, ¿verdad? Identificando nuestros objetivos y bajando todo esto a los niveles inferiores, a la par de estructura, el liderazgo, a la par todos los objetivos, la logística, el presupuesto, etcétera, todo lo que se necesita para gestionar los riesgos, pero a la vez también al final estamos en una mejora continua que nuevamente inyecta nuevos datos a este sistema de gestión de riesgo para que nosotros entonces actuemos y realicemos los cambios. Entonces, la gestión de riesgo es reiterativa y dice aquí, las organizaciones miden la reducción de los niveles de riesgo, reevaluando el riesgo después de la mitigación. Entonces, esto de reevaluar el riesgo, es que tenemos entonces que volver, por decirlo así, a calibrar, a revisar,
a definir exactamente si ese riesgo que nosotros tenemos, así como lo hemos conceptualizado, así como lo hemos divulgado, así como lo hemos gestionado, ese riesgo persiste o hay que hacerle mejoras hasta en la definición. O son nuevos riesgos, riesgos emergentes, o son riesgos de los que nosotros no teníamos idea porque cambió el escenario. Cuando hicimos la primera ronda de definir nuestra cartera o nuestro inventario de riesgo, no estaban, qué sé yo, a tal vez tres circunstancias a nivel interno o externo. Entonces los riesgos necesitan una reevaluación, ¿verdad? Por eso el proceso es reiterativo. Y este tema de la eficacia de los controles, existen muchas metodologías para determinarlo. En el ejemplo que traigo, bastante sencillo, nosotros vamos a verlo. Entonces, hablamos de la efectividad de los controles, pero cuando estamos hablando de los controles también, señores, tengo que referirme al escenario que debe de existir cuando estamos hablando de controles. Número uno, debe establecerse una clasificación de controles, ¿no? Entonces tenemos detectivos, preventivos, correctivos, dependiendo hacia dónde queramos estar orientándonos, ¿verdad? Atendiendo al nivel de tratamiento que la entidad ha definido para este riesgo. Si es aceptarlo, si es evitarlo, todo esto tiene que ir combinado. Los criterios de medición, exactamente, para entender cómo voy a darme cuenta si estos controles en realidad están funcionando. Hay que definir también los criterios de efectividad, que cómo conceptualizamos nosotros el criterio de efectividad, con los reportes de auditoría, con los reportes del regulador, con todas las incidencias que se van reportando durante este determinado periodo, durante un año o en el día a día, o simplemente estamos solamente llevándonos estadísticas de incidencias, o definitivamente tenemos otros elementos un poco más, digamos, financieros para determinar si los controles o no están funcionando. Pero muchas veces las cifras pueden estar muy bien, pero el control interno puede tener muchas debilidades. Criterios de efectividad tienen que desarrollarse muy bien. La revisión y monitoreo en cada uno de estos controles, garantizando de que la aplicación esté presente y esté funcionando para entender si el mitigante que nosotros definimos entonces es el real. O tal vez estamos creando cuellos de botellas, identificando o colocando demasiados mitigantes y tal vez en realidad la incertidumbre no lo amerita, o podemos tener lo contrario, ¿no? Que hemos sobreestimado, no hemos valorado exactamente un riesgo y entonces aquí sí hay que poner bastantes mitigantes o por lo menos mejorar el mitigante que nosotros tenemos. Y la actualización, que es la mejora continua, debe de estar presente siempre en todo proceso, ¿verdad? Entonces, si nuestro riesgo residual radica en la efectividad de los controles, entonces tenemos que diseñar un sistema de medición sólido para determinar si estos controles son efectivos o no. Y hay en eso bastantes ejemplos de metodologías, ¿verdad? Unas más complejas, otras más sencillas. Y finalmente, algo que se debe de cuidar muy bien es la fiabilidad de la información para poder entender si esto es efectivo o no. Si no se trata solamente de tomar estadísticas, y sino de que las fuentes de información que me están dando y que me están asegurando de que estos controles son efectivos, son fiables, son comprobables, son transparentes, son divulgadas, y entonces yo estoy sobre una métrica científica, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos tratando de entender. Porque si no lo hacemos a través de un diseño sólido, entonces la mejora continua pierde un poco de, de cientificidad, ¿verdad? Y requerimos de todo un proceso de gestión sólido para poder entender dónde están los cambios que se deben de hacer.
Los gestores de riesgo, inmediatamente cuando se materializa un riesgo, ellos saben si había un plan de tratamiento para ello, cuál era la mejor alternativa, cómo son los controles en esto, y son los que entonces comienzan a analizar qué plan de tratamiento en este momento o qué ajuste o qué mejora o qué mentalmente ellos ya tienen ese esquema porque han navegado sobre todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Y conocen los riesgos institucionales. Cuando nosotros entonces estamos hablando de esa efectividad de controles, oigan bien, tenemos entonces, si tenemos 15 riesgos, podemos tener alrededor de unos 20 o 25 controles. No se puede definir en este momento si la relación es uno a uno o uno a muchos. Muchos controles están mitigando muchos riesgos o solamente están mitigando un riesgo y viceversa, ¿verdad? La relación depende del diseño que se haga, ¿verdad? De los mitigantes. Entonces, COSO RM nos dice que esta parte, que se conoce tal vez en otros estándares simplemente como la efectividad, ellos dicen que es el riesgo residual objetivo. Le dan esa connotación. Riesgo residual objetivo. ¿Por qué? Porque yo definí cuál era mi plan de tratamiento, lo acepté y puse exactamente el objetivo tal después de que la alta dirección dijo lo transferimos o la alta dirección dijo lo aceptamos. Y ponemos entonces controles mitigantes, pero siempre existe el riesgo inherente menos el control, menos el mitigante, entonces nos da el riesgo residual objetivo. A esto prácticamente es como el apetito de riesgo, es decir, el apetito de riesgo en el riesgo de residual. Es decir, es lo que nosotros estamos aceptando que podemos manejar. ¿Cuánto? Un 10, un 15, un 20. Eso depende de cómo se haya establecido la métrica para definir la efectividad de los mitigantes que nosotros hemos establecido. Entonces, volvemos nuevamente, ¿verdad?, a que el riesgo residual objetivo, después de esto, también hay un cálculo del riesgo residual real. Porque aunque yo, según COSO RM, aunque yo tengo mi apetito de riesgo acá, entonces también, ¿verdad? Una vez que he aplicado los controles, entonces también tengo un remanente, ¿verdad? Conocido como riesgo residual real para ellos, ¿verdad? Entonces, para el estándar. Pero miremos, en este entonces, en este entorno, tenemos también los criterios de medición que son importantísimos diseñarlos adecuadamente, la respuesta al riesgo residual, oigan bien, al riesgo residual, los controles residuales. Entonces aquí entramos en otra dimensión, controles residuales y finalmente en todo proceso de gestión de riesgo, la mejora continua. Entonces, este ciclo, como lo dijimos anteriormente, ¿verdad? La gestión de riesgo, que es reiterativo, también aplica para lo que es el riesgo residual, ¿verdad? Entonces volvemos nuevamente, nada más que nos pasamos a otro escenario en donde acá ya los mitigantes han efectuado su propósito y es mitigar el efecto del daño que va a materializar el riesgo una vez que las circunstancias han permitido que esto se desarrolle. Pero les comento que el cálculo del riesgo residual real, ¿verdad? O sea, ya lo que nos queda, puede ser tan complejo o puede ser tan fácil como ustedes. Ay, perdón, no sé. Puede ser tan fácil o puede ser tan complejo como ustedes quieran hacer. La intención debería de ser hacerlo lo más sencillo. Pero bueno, hay organizaciones grandísimas en donde definitivamente la información necesita métricas, necesita medición. Y entonces se requiere considerar muchas variables, ya sean de índole financiera,
o de cualquier otro índole de seguridad debido al giro del negocio. Y en realidad, en estas instituciones tan grandísimas, las métricas son necesarias. Entonces pueden haber métricas súper complejas para el cálculo del riesgo residual, donde intervienen muchas variables, o pueden haber temas tan sencillos en donde simplemente aquello que está muy ofuscado o con mucho caos, nosotros simplemente definimos un diseño y poco a poco, ¿verdad? Va tomando el control que nosotros queremos, o por lo menos va ordenando la incertidumbre que nosotros tenemos. Esto depende de cada organización. Entonces, vamos a ver, yo les traje un ejemplo sencillo, 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 porque la intención no es eh, comenzar a hacer cálculos, porque metodologías hay diversas, pero quiero hacerles notar que la gestión de riesgo no se reúne solo en un número, ni en una sola métrica, ¿verdad? Ni en un solo dato. Recuerden ustedes que la gestión de riesgo es algo más. Los datos, las métricas, los KPI y todos aquellos indicadores son relevantes para poder entender en un tablero a dónde tenemos nosotros que dar nuestra atención. Pero la gestión de riesgo es mucho más que eso. Es valedero toda metodología que las instituciones definan, siempre y cuando estas metodologías estén diseñadas, digamos, a estándares, si hay estándares, que estén alineadas a lo que el regulador de la industria o el regulador local lo indique. Ideal sería que lo indique cada regulador local, pero aún ellos se encuentran con la disyuntiva de que cada entidad tiene su propio ADN, tiene su propia cultura, tiene sus propios procedimientos, sus propios objetivos. Entonces, se toma de las buenas prácticas lo importante, y a través de esta capacitación en gestión de riesgo, entonces podemos transferir y hacer el interfase de esa aplicación a lo que en realidad nosotros queremos, ¿no? Cómo entender cómo voy a gestionar ahora mi riesgo residual. Y sobre todo en aquellas organizaciones donde es inadmisible y donde estamos frente a la materialización de un daño que puede ocasionarle un perjuicio no solo a los inversionistas, no solo a las personas de la entidad que pusieron sus acciones o su confianza, sino también a toda una sociedad, ¿verdad? Cuando estamos hablando de muertes colectivas o de daños colectivos en nuestro país, ¿verdad? Y en nuestro mundo, no solo en nuestro país, ¿verdad? Sino también en nuestro mundo. Entonces, vamos nosotros a ver el ejemplo que yo les traigo, creo que aquí lo tengo, para que lo compartamos. Vamos a dejar de compartir en este momento, pero me gustaría hacer un stop antes para leer todos estos eh, comentarios que ustedes están colocando, porque si no, se va a hacer tarde y vamos a terminar cansados. Ok, miren, este es un ejemplo, voy a explicarles algo, un ejemplo sencillito, sencillito. No le pongo a este ejemplo cara de una entidad porque no terminamos. He hecho el ejercicio varias veces en clase y vea usted que no terminamos, porque la verdad es que hay que analizar mucho, hay que establecer un contexto de una empresa, hay que entender los objetivos, la estructura. Es decir, la gestión de riesgo te lleva a alinear todo eso, y entonces no es solamente de establecer, digamos, un riesgo, redactarlo, sino que a la hora de medirlo y de establecer las métricas, entonces ahí tenemos un problemita, ¿verdad? Bastante agudo. Y entonces, pues es bueno escucharlos a todos, pero no da el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los chats antes de comenzar, a ver si hay alguna consulta, algún comentario que ustedes hayan colocado, y vamos al día después con estos. Vamos a ver, buen día, buen día, buenos días. Buenos días, colegas y amigos, que Dios nos ilumine. Dice, bueno, yo creo que nos está iluminando a todos, ¿verdad? Acá. Buenos días, bendiciones a todos.
Me saluda, ok, mucho gusto a todos los que me están saludando. Yo también me alegro de verlos. Buenos días a todos, les saluda, ok. Vamos a ver si solo hay saludos. Si solo hay saludos, entonces, ok, saludos, ok, muchas gracias. Ok, veo que solo hay saludos, por lo menos ahorita solo saludos. Ok, veo que hay muchas oraciones, muchas manos ahí. Gracias a Dios. Bueno, sí, tenemos que darle gracias a Él, ¿verdad? Cada día, eso está bien. Bueno, sí, el material de apoyo ya lo tiene Roque ahorita. No se preocupen, yo sé de que hay mucha, ahí dice, hay gente que no, ok, ok, bueno, solo hay saludos y yo pues me uno a todos esos saludos, muchas gracias por los que están presentes, ¿verdad? Es para mí un gran honor estar compartiendo cada día lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Es gratificante de mi parte, ¿verdad? Buscar siempre vivir en esa investigación, buscando cómo entender estos temas de riesgo y todos aquellos de mi competencia para compartirlos con ustedes. Miran ustedes bien esta pantalla, pregunto, si no tendría que ponerle un poquito más del zoom. Hola, 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 hola. Se ve bien, maestra. ¿Se ve bien? Ok, Al menos yo lo logro ver, no sé el resto de está bien. participantes. Ok, Sí. entonces no tenemos que ponerle zoom ni nada por el Y estilo. la puedo ampliar un poquito, tal vez aquí donde está es correcto. Dale un poquito ahí, tal vez. Un poquito, vamos a Bien, ver. yo creo que aguanta. Una más. Ajá, Ahí creo que ahí sí. vamos, estamos bien, iniciamos. Mire, como les decía anteriormente, vamos a ver si estamos bien. Acá, ok. No le pongo entidad a esta empresa porque no vamos a terminar, ¿verdad? Van a haber muchos comentarios y bueno, vamos entonces a darnos cuenta de que este análisis es bastante profundo y es de lo más sencillo. Estos solamente son, digamos, por decirlo así, los conceptos básicos que debería de tener a la hora de evaluar lo que es el riesgo residual. O por lo menos una idea, porque está muy sencillo. No estamos entrando en tantas métricas ni en tantas multiplicaciones, porque la intención no es esa. La intención de esta charla es que usted comprenda cómo podría usted tomar recursos a la hora de evaluar su riesgo residual. Nosotros acá tenemos un criterio, mire, de lo más sencillo y se va a dar cuenta usted de cuántas combinaciones tenemos, ¿verdad? Tomando esta matriz de 3 por 3, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá. Comenzamos entonces. La fórmula que todos conocemos y es bien sencilla. Riesgo residual es igual a riesgo inherente menos la efectividad de los controles, ¿verdad? Partimos de esto. Ok, entonces iniciamos, hemos acá inferido una tabla para poder llegar a lo que es importante para nosotros en este tema, que es el control, es el riesgo residual. Entonces, iniciamos, ¿verdad? Desde determinar, perdón, acá es categoría, aquí no se lo cambié, es categoría, ¿verdad? Desde determinar exactamente qué categoría es. Desde acá, nosotros entonces estamos ya adaptándonos a un estándar. Si vamos por costo, ustedes saben que tiene operacional, financiero y cumplimiento. Si vamos por una metodología un poco más abierta, como la ISO 31000, podemos entonces establecer categorías de riesgos de seguridad en el trabajo, riesgos de crédito, etcétera, como ustedes así lo deseen. Todo parte siempre de los objetivos. Las incertidumbres que nosotros estamos definiendo no pueden ser solamente definidas, valga la redundancia, o enlistadas sin que éstas vayan alineadas a un objetivo. Porque de eso se trata la gestión de riesgo, de inferir las incertidumbres o vulnerabilidades sobre nuestros objetivos. Entonces debe de partir de un objetivo. Independientemente de lo que ustedes definan, que la entidad defina, si son objetivos estratégicos, de dirección, de división o comerciales.
Eso es un tema propio de cada entidad. ¿Hasta qué nivel yo quiero conocer mi riesgo residual? Y si yo quiero hacerlo a nivel de objetivos estratégicos u objetivos de dirección, etcétera. Entonces, cada entidad define cómo quiere hacerlo. Entonces, aquí hipotéticamente estamos considerando un objetivo 1 y un objetivo 2. La siguiente columna son los riesgos identificados, como lo decíamos antes, el inventario de riesgo o la cartera de riesgo, como ustedes lo quieran colocar. Sí, definitivamente tengo que hacer la diferencia. Inventario de riesgo, una lista de todas las incertidumbres, de todos los riesgos que nosotros identificamos, y la cartera de riesgo, un mapa conceptual de cuáles son todos los riesgos a nivel de estructura y la inferencia sobre mis objetivos estratégicos o la inferencia de estos riesgos sobre mi objetivo de comercio, operativo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá de manera hipotética estamos considerando dos riesgos para cada objetivo, ¿verdad? Vamos a ver, hemos definido que esta es la matriz, una matriz sencilla, alto, medio, alto 3, medio 2 y bajo 1. Entonces vamos a aplicar esto de la probabilidad por el impacto y entonces estamos acá considerando de fuente fidedigna, ¿verdad? Como lo dijimos anteriormente, que la probabilidad de que este riesgo se materialice es 3 y que el impacto es 2, entonces me da una calificación de 6 de mi riesgo inherente. Y así sucesivamente en cada uno de estos, la probabilidad 2, el impacto 1, y entonces tengo un riesgo bajo. En el riesgo 2 hay una calificación de riesgo inherente bajo. En el riesgo 1 tengo una probabilidad de 3 y un impacto de 3. Este sí es altísimo. Entonces, esta calificación por grupo inherente en este caso que nosotros estamos desarrollando, acá hemos establecido rangos. Las matrices definen los rangos. Si es una matriz de 5 por 5, sería 25 posiciones. Una matriz de 6 por 6, 36 posiciones. De 4, 16 posiciones. 4 por 4. En este caso, es una matriz de 3. 3 por 3, 9. Entonces, si yo quiero establecer, oigan bien, en el rango porcentual del número de matrices de los criterios de las matrices que yo definí, entonces tengo que establecer rangos exactamente para poder definir cuál es la severidad o la gravedad de esta primera calificación que yo estoy realizando. Entonces acá, bien sencillo, oigan bien, bien sencillo, de 1 a 3 bajo, de 3 a 6 medio y de 6 a 9 alto. Entonces estos colores son los que ustedes ya acá están viendo. La combinación de la probabilidad por el impacto me da mi riesgo inherente. A estos riesgos nosotros hemos establecido mitigantes. Hago la aclaración. Esto está para fines didácticos, pero en el plan de tratamiento debería de continuarle a todo esto, ¿verdad? Una KPI, indicadores, como ustedes quieran llamarlo, indicadores de gestión, los KPI, los responsables, cuál es la estrategia, cómo lo van a hacer, etcétera, etcétera. Aquí yo he obviado todo esto porque lo que nos interesa es llegar al control residual, pero lo menciono para que ustedes, porque las matrices también tienen que estar alineadas a los objetivos, ¿verdad? Entonces, una matriz de un control residual debería de ser exactamente con estos temas, con estos elementos básicos de control y de gestión para entender, ¿verdad? Mi tablero para entender entonces cómo voy a gestionar mi control residual. En cada uno de ellos nosotros hemos indicado mitigantes, que son los controles. Los controles también deberían de llevarse por un control correlativo o algún distintivo, ¿verdad? Para poder entender a la hora de una materialización del daño o algo, qué tipo de control es. Y sobre todo en las instituciones que son grandísimas, ¿verdad? Donde definitivamente las métricas son las que les ayudan para poder orientar su gestión de riesgo. Entonces acá tenemos control 1, control 3, 4. Estos dos objetivos me han generado 4 controles. Vamos a la efectividad. Miren, la efectividad acá podemos tener muchas metodologías.
si falla, si no falla, si es un control duro, si es un control blando, si es un control, cuántas veces podemos hasta inferir cuántas veces el control, cuántas incidencias o las estadísticas. Se pueden hacer maravillas con este tema de definir cuál es la efectividad de los controles. Siempre que sea un consenso y que sea comprobado y que sea fácil también de poder validar. Porque en realidad acá lo que necesitamos es una métrica para poder inferir sobre un riesgo residual, ¿verdad? Y cómo gestionarlo. Acá, para fines didácticos, yo puse lo mismo, ¿verdad? Puse exactamente la misma medición para que nosotros podamos hacer la comparación. Entonces, en este caso, tenemos también la probabilidad por impacto que del control, este control, la efectividad está en un término medio y también el impacto en un término medio. Entonces me da una calificación de 4 y me voy a mi rango porcentual, entonces está en término medio también. La probabilidad del control 2 me dice que también es en medio, pero el impacto es bajo. Entonces el resultado de mi calificación de efectividad de control es 2. Entonces es un riesgo bajo. Y así sucesivamente, acá me dice que es 3 la probabilidad que este control no funcione. Y podríamos entonces estar hablando, porque hay mitigantes que definitivamente el entorno es difícil de poder alinearlo, ¿verdad? Entonces habría que ver, pero ese es el control que se definió. Habría entonces que reevaluar el riesgo o reevaluar el control, alguno de los dos asuntos. Pero nos encontramos con casos en las entidades que siempre habrá, digamos, una información o una incertidumbre que no vamos a poder controlar. Y si aplicamos lo que dice COSO, razonable, ¿verdad? Entonces lo entendemos. De que los controles lo que te dan y los mitigantes y el diseño del control interno lo que te da es una seguridad razonable, no absoluta. Entonces, acá tenemos que la probabilidad de estrés y el impacto 2, entonces, se sitúa en esta efectividad, este control en riesgo alto. El control 4, ¿verdad? La probabilidad baja y el impacto bajo, ¿verdad? Entonces tenemos una calificación del control bajo. Acá tenemos entonces una definición ya para mi riesgo residual, mi riesgo inherente menos la efectividad de mi control. Y si nosotros entonces podemos ver ahora, ubicando, si ustedes se fijan, son las combinaciones que se han establecido, se establecen criterios, ojo, ¿verdad? Es criterios para establecer el riesgo inherente, criterios para establecer la efectividad y criterios para establecer la combinación de ambas. Solo acá, en este pequeño, sin ponerle entidad ni nada, ni alternativas de solución, ya tenemos alrededor de 3 establecimientos de criterios, ¿verdad? Y de combinaciones. Entonces, el riesgo residual nos da, oiga bien, acá, 2 bajo, 0 bajo, y acá sí, este que estaba en alto nos da un riesgo residual medio, ¿verdad? Y el 2. Entonces acá es donde nosotros entramos a definir con estas métricas qué es lo que queremos hacer y prácticamente estos dos están bajos, este también, y entonces nos queda solamente este control 3 que está alineado al riesgo 1 del objetivo 2. ¿Se fijan? Y entonces acá, cuando ya le ponemos entidad, cuando ya le ponemos cara, le ponemos un giro de negocio, le ponemos un contexto a esta entidad, entonces acá sí nos vamos hacia atrás siguiendo, es el control 3, es el riesgo 1 y es mi objetivo 2. Para entender entonces cuál es el objetivo 2, el riesgo, y entonces qué es lo que nosotros podemos comenzar a reevaluar o a mejorar, a monitorear, etcétera. Depende de la circunstancia de la que se esté hablando, ¿verdad? Entonces, acá ya entramos con los controles residuales. Decidimos que solamente esto nos interesa por el momento y esta reevaluación, les repito, debe ser reiterativa, debe estar siempre alineada, ¿verdad?, a un proceso de mejora continua para que nosotros podamos retroalimentar. Pero esto queda todavía, o nos podemos quedar hasta acá, hasta la efectividad del control, ¿verdad?
y tener exactamente una paleta de opciones, como las mencionamos anteriormente, para el riesgo residual. No establecer controles residuales, pero sí tener alternativas de solución, ¿verdad? Y siempre alineado al giro del negocio. Con esta pequeña explicación, entonces nosotros acá vamos a tener, oigan bien, matrices de riesgos institucionales y ahora el nuevo concepto de controles residuales y de matriz de riesgos residuales. Podría ser sobre todo en esas empresas donde es inadmisible, como lo habíamos pensado, líneas aéreas, hospitales, refinerías y todo aquello que puede materializarse y ser de mucho daño para la sociedad, ¿verdad? En su conjunto, entonces pueden ser también gestionadas las matrices de riesgos residuales a un nivel específico. Hay algunas consideraciones que yo tengo acá cuando nosotros estemos realizando lo que es el riesgo residual. Miren, hay muchas métricas, hay en lo que es la parte de matriz de riesgos institucionales, hay instituciones donde lo hacen por peso. A todos estos riesgos le colocan un peso. Y entonces este resultado de 6 se multiplica por el peso de ese riesgo. O viceversa, le colocan peso no a los riesgos, sino que le colocan peso a las categorías de clasificación. Y entonces significa que esta calificación yo tengo que multiplicarla por el peso. Y lo que tenemos no son números enteros, sino decimales. Y son métricas y métricas y métricas las que se hacen en base a eso. También resulta acá establecer otros criterios. Pero sea cual fuera el criterio que usted establezca para una efectividad, para definir cuál es mi control residual, tenemos nosotros que considerar tres cosas importantísimas. Mire, las variables que se introduzcan deben ser homogéneas para poder realizar la comparación. Usted puede, oiga bien, introducir aquí otras variables, digamos, un poco más complejas, más científicas, que le parezcan mejor de comprobación, pero al final tiene que igualar ese nivel de comparación con su riesgo institucional para poder hacer la comparación. Entonces, hay instituciones donde toda esta combinación de factores está siendo dividido o restado de lo que es el riesgo institucional, que también debe ser un diseño también científico y medible, ¿verdad? Entonces, todos los cambios que ustedes tengan que hacer tienen que homogenizar las variables para que puedan ustedes entonces entender cuál es el riesgo residual. Número dos, las fuentes de información de probabilidad e impacto en cada uno de los segmentos deben de provenir de fuentes fidedignas y comprobables, ¿verdad? Para evitar la discrecionalidad y los sesgos en los resultados. Cuando no existen estas condiciones en una gestión de riesgo, yo lo que podría decir es que son inventos, nada más. Pero la gestión de riesgo no es solamente eso. La gestión de riesgo, ¿verdad? Es la predicción a través de los estándares internacionales y a través de una metodología científica, la predicción de la materialización de esas incertidumbres a mis objetivos. Entonces, permítanme. Tenemos la segunda y la tercera premisa, que es muy importante considerarla a la hora de establecer los riesgos residuales, es que el diseño, en la métrica y criterios seleccionados para definir la gravedad del riesgo permitirá asignar los recursos adecuados para gestionar. Es decir, esta métrica que hoy yo tengo al final va a definir en realidad qué recursos son los que tengo que definir para mí, para poder gestionar estos riesgos. Entonces, acá tenemos estas tres premisas que tienen que considerarlas. Si ustedes se entran y buscan en todo el medio, van a encontrar metodologías súper complejas de métricas en el cálculo residual.
Creo que el Instituto de Auditores Internos de España tiene algunas métricas, son muy buenas. Ustedes solo pueden indicar ahí cálculo de riesgo residual y ustedes van a encontrar ahí muchos ejemplos de cómo se hace. Pero yo quiero dejarles a ustedes esto. De esto básico, ustedes pueden comenzar a introducir variables, que es el diseño específico el diseño específico, lo básico que que debe existir en una gestión de riesgo para poder llegar a lo que nos interesa como es el control residual. Ok, entonces nosotros acá eh, creo que he terminado mi intervención y yo ahorita les pregunto, ¿verdad? A través del chat, si hay algunas consultas, algunos comentarios que pudiésemos agregar o que pudiésemos aprender, que pudiésemos identificar. No se le puso cara a este ejemplo porque no terminamos, ¿verdad? Porque tenemos que manejar muchos contextos y este es un ejemplo sencillo de cómo ustedes pueden convertirlo en algo más complejo o algo más alineado a lo que son sus entidades. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Vamos a ver si hay. Bien, ok. Si quiere, maestra, le apertura micrófono. ¿Cómo dice? Si quiere, apertura micrófono al que quiera Ah, está bien. Sí, pregunta por en favor. vivo. Voy Ok, como de estamos en acuerdo. tiempo todavía, voy a Claro, leer. de acuerdo. A ver, Ok, y después, por favor, sí. ok, todo el que Ok. tenga una consulta que desee, ¿verdad? Decírsela directamente a la maestra, que levante lo que es la manito y yo voy a estar atento para habilitarle lo que es micrófono. Ok, aquí veo a Eric, dice, entiendo que de acuerdo al sector en el que estoy trabajando, tengo que tener la clasificación del riesgo para aplicar el análisis, aplicando el modelo estadístico. Definitivamente, cuando ya estamos hablando de un modelo aplicado, de una categoría ya definida en la industria. Oigan bien, eh, la reportería de los reguladores intrínsecamente te da una definición. Entonces, tenemos que alinearlos a esa categoría, ¿verdad? Entonces, de hecho, un modelo estadístico, claro que sí. Y entonces, es aquí donde ya en este ejemplo básico comenzamos a introducir esas variables que de acuerdo a nuestro giro de negocio, entonces sí son valederas. Así es, Eric. Entonces, de acuerdo a tu sector, tú ves ahí cuál es la calificación que ha hecho el regulador o la que ha adoptado la alta gerencia o la que se conoce en el argot de esa industria, ¿verdad? Para poder realizar y investigar cuál es el riesgo residual. Pienso que la gestión de riesgo, dice Santos, es muy amplia y que la participación de todos los actores y lograr en la medición sea un éxito. Así es. No solamente son las métricas. Las métricas te dan, digamos, un horizonte, una luz en donde debes de colocar exactamente, digamos, mayor atención o monitorear o reevaluar. Pero la gestión de riesgo es amplia, ¿verdad? Dice, vamos a ver si hay otra. En las capacitaciones, bueno, ok, aquí ya no. Profe, Ana Sí, María, ok, Ana adelante. sí, María. profe, buenos días. Una Sí, consulta. ¿Estos riesgos pueden ser transferidos? claro que sí. Los riesgos, el tratamiento de riesgo, los riesgos residuales, ¿se refiere a Sí, los riesgos sí, residuales? sí, así es, así es. Bueno, eso está dentro de la postura que tenga la alta dirección. Las alternativas de solución podrían también indicar, pero recuerde que siempre habrá un sesgo, ¿verdad? Una incertidumbre. Ok, pero en esta matriz que usted nos está presentando, profesora, aquí no tenemos transferencia de riesgos. No, porque la matriz, recuerden que les dije que la matriz debería de llevar otras cosas más, ¿no? Como indicadores, Sí, ajá, correcto. tratamientos, responsables, para efectos didácticos y concentrarnos en lo que es el riesgo inherente y efectividad de controles. Para obtener el riesgo residual lo he dejado así, pero en realidad acá la matriz debería de ser más grande, ¿no? O por Ok, lo menos darte más información de registro del riesgo, ¿no? Que es a ok. lo que estás mencionando. Claro que sí, muchas gracias, profe. Le A la agradezco. Ok, entonces miremos acá. Muy buenas, saludos. Vamos.
muchas obligaciones que señala la ley 1115 para los ONG. Dice acá, Juan Rafael me dice, y pregunta, muchas obligaciones que señala la ley 1115 para las ONG son riesgos. Miren, aquí nosotros entramos entonces cuando ya nosotros tenemos, oigan bien, un regulador, una ley, entonces, y queremos también ponerle el hombro, ponerle, digamos, una mano en el hombro a la gestión de riesgo, entonces esta gestión de riesgo ya toma un nombre, un apodito que se llama gestión de riesgo de cumplimiento. Entonces acá ya vamos a aplicar la metodología igual, identificando, analizando, exacto, pero con un énfasis de cumplimiento. Y entonces ya de cara a lo que dice la ley y a mi organización, yo voy a identificar cuáles son mis incertidumbres que yo tengo, porque mi objetivo es cumplir con la ley 1115, pero tengo incertidumbre en mi contexto, de acuerdo a lo que yo soy, a lo que yo me dedico, a este tercer sector, que así se denomina a la ONG. Entonces, en base a eso, yo tengo ahora que identificar, como mi objetivo es único, cumplimiento con la ley, todas las incertidumbres que yo tengo de acuerdo a mi contexto. Entonces, sí, definitivamente son riesgos, pero de cumplimiento. Con énfasis, gestión de riesgo, con énfasis en cumplimiento. Porque la gestión de riesgo puede tomar, oigan bien, es tan amplia y tan flexible a la vez. Por esa razón es que los estándares son guías, son recomendaciones, son directrices, porque cada quien tiene que ajustarlo a su contexto, ¿verdad? Entonces es flexible y sí, claro que sí, pero serían riesgos de gestión de riesgos de cumplimiento, para ser un poco más específica. Dice acá, ¿cuál es el modelo adecuado para el sector de microfinanzas? Mire, cuando ya entramos en lo financiero, que tendría que ser la clasificación de la parte, bueno, aquí es el sector de microfinanzas. Aquí tenemos muchos riesgos y sobre todo la cartera, la primera parte que es la cartera. Y también existen modelos, en la parte de crédito, miren, hay una cantidad de modelos exactamente estadísticos y probabilísticos para ver el tema de la mora, el tema de rendimiento, el tema de captación, de concentración de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo adecuado, digamos, para cada microfinanza, tenemos que irnos a la industria para entender cómo la industria y el regulador está conceptualizando los criterios de medición. Ponle mucha atención a lo que es las métricas que utiliza el regulador para que tú puedas entender, y muchas veces los estándares ya los define el regulador, ¿verdad? Entonces, aquí me dice adecuado, ¿verdad? Lo adecuado o no, eso lo va a definir cada entidad, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a lo que cada categoría quiera medir. En el caso de las industrias, así como los bancos, así como los puestos de bolsas, así, son entidades que son altamente reguladas, y de toda la industria ya existen modelos y ya existen, digamos, regulaciones específicas y estándares específicos adoptados, ¿verdad? Porque esto tiene una connotación muy alta, no solamente por los servicios financieros, sino también por otros riesgos alineados, como son el lavado de dinero, y son también el beneficio a la sociedad, ¿verdad? En el país. Ok. Entonces, no sé si hay más consultas, creo que aquí hay, no sé si habrá otra, creo que hay 2 chats más, vamos a ver. Claro que sí. Dice, buenos días, ¿qué recomienda para el sector público? Bueno, igual el sector público, bueno, si la empresa privada, oigan bien, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de entidades grandes. Para el sector público es el tema complejísimo de complejísimo, porque imagínense ustedes comenzar a pensar en todo lo que conforma, todos los ministerios que conforman el sector público. Entonces tenemos objetivos súper diferentísimos. Cuando comenzamos a unir institutos de seguro, el Ministerio del Interior, la alcaldía, la DGI, unos que se alinean a los temas tributarios, otros que se alinean a los temas de construcción, de temas cívicos, los temas de educación, imagínense ustedes. Entonces, definitivamente
Dice, ¿qué recomienda para el sector público? Pues yo creo que ya en el sector público ya existe por lo menos tenemos la Gaceta 170 que por lo menos ya define, digamos, un horizonte en lo que es el tema de riesgos. Lo que hay que hacer ahora es fortalecer ese pensamiento basado en riesgo para que esas directrices que están ahí, que están presentes, estamos cumpliendo con la primera parte de COSO, que están presentes, pueda entonces ahora funcionar en la medida en la que está presentada, ¿verdad? Porque está toda una medición de riesgos en la Gaceta 170, pero también necesitamos que ese pensamiento basado en riesgo baje a todos los niveles, de tal manera que podamos tener en nuestro país un lenguaje universal también en temas de riesgo y no sea desconocido. Eso nos va a ayudar a todos, ¿no? A mejorar muchos niveles de calidad de servicio y también, por ende, pues, la transparencia hacia afuera y a lo interno, pues, la calidad de vida de todos, ¿verdad? Los nicaragüenses. Entonces, para el sector público, yo lo que recomendaría sí es el fortalecimiento del pensamiento basado en riesgo, porque ya existe una directriz que está bien formulada en la Gaceta 170, ¿verdad? Ok. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta acá, ¿verdad? O otro comentario, perdón. El material ya lo tienen con ustedes. Espero haber podido transmitir por lo menos un pensamiento un poco más amplio, un horizonte un poco más definido para el tema del control residual. Sería muy interesante traer este tema ya con una empresa, pero podríamos hacerlo, pero les cuento que no terminamos. He hecho el ejercicio 2 veces y la verdad es que lo rico de estos ejercicios es poder escucharlos a todos y verlos cómo ese pensamiento en riesgo se va ampliando, pero el tiempo no da, ¿verdad? Para poder hacer esto, porque en realidad el tema también de la gestión de riesgo, el éxito de una gestión de riesgo es que todos en la organización entiendan y comprendan que es necesaria esa gestión desde su puesto de trabajo, ¿verdad? Y eso es un trabajo de una concientización bastante permanente y dura, ¿verdad? Cuando todavía desde la parte de arriba no se ha llegado a esa conceptualización, ¿verdad? Pero creo haberles dejado por lo menos un poco más de lo que he aprendido y no sé si hay preguntas, alguna o algún comentario. Veo que hay dos chats. Bueno, aquí hay otras preguntas. Dice Juan Rafael Ortiz, dice, todas las instituciones, él pregunta, ¿verdad? Porque está con signos de interrogación. Todas las instituciones del Estado se rigen con las normas técnicas de control interno dictadas por la CGR. En base a ellos se formulan los cuadros de riesgos. Estamos bien, ¿verdad? Ellos creo que están en COSO, están alineados a COSO y COSO tiene en su componente la evaluación de riesgo, ¿verdad? Entonces estamos bien y pues si, digamos, hay una forma de ir fortaleciendo. Recuerden que esto se va renovando, las generaciones se van renovando, ¿verdad? Entonces ese fortalecimiento es algo que no se debe de descuidar, ¿verdad? No se debe descuidar porque muchas veces el estarlo haciendo diario, 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 llegamos a conceptualizar nada más, hacer aquello inerte y no entender de que esto es una mejora continua. Ok, no sé si habrá algún otro comentario. Quiero agradecerle, muchas gracias a toda esta honorable audiencia. Ana María, bueno, creo que ya había hablado Ana María, o no sé si está levantando la mano otra vez. Hola. Hola. Profesora, muchas gracias por su conferencia. Estuvo muy interesante. Le agradezco. Okay. Bueno, entonces yo creo que ya llegamos al final, ¿verdad? Muchas gracias. Para los estudiantes del diplomado, voy a subir esto al Classroom para que lo tengan, ¿verdad? Y pues fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos hasta la próxima vez que nos permitan compartir conocimiento. Ok, maestra.